Ya les voy a decir de qué es, pero oremos al Señor primero para que sea Él guiándonos. Padre, gracias te damos en esta hora por concedernos el privilegio de estar delante de tu palabra, delante de las Escrituras, delante, Señor, de la dulce, tierna y poderosa voz del Eterno. Encomendamos todo nuestro ser y pedimos, como dice la misma Escritura, que tu palabra corra y sea glorificada, que sea sembrada con poder y autoridad en nuestros corazones y que ella haga en nuestras vidas aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar comenzando un estudio bíblico bajo el tema restaurados por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo es el tema? Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo soy un testimonio de que la palabra de Dios restaura? Amén. Amén. Restaura hogares, restaura familias, restaura economías, restaura relaciones, restaura comunidades, restaura iglesias, restaura la salud, porque la palabra de Dios es el único mensaje que tiene un poder inherente. ¿Qué quiere decir? Un poder en sí misma. Amén. No necesita que le ayudemos, solamente que la prediquemos, que la recibamos, que la creamos y así se activa el poder inherente, el poder de Dios en la palabra para restaurar. Amén. Es más, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, de la misma historia del ser humano, se nos habla de la palabra como ese fundamento, como esa estrategia para restaurar. ¿Cuántos hemos leído el libro de Génesis? En el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces el Señor creó, pero luego hubo un caos que, como siempre, lo provocó el enemigo de Dios y de la humanidad, que se llama diablo o Satanás. Pero dice versículos siguientes: y dijo Dios. Amén. Así es de que ese caos, ese desorden que había, esos vacíos que habían, fueron renovados, fueron transformados, fueron restaurados por la poderosa palabra de Dios. Eso en el primer libro de la Biblia. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el Señor dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y en el transcurso de la historia de la Biblia y del ser humano, vemos cómo Dios restauró a hombres, a mujeres, cómo Dios restauró pueblos, cómo Dios por medio de su palabra restauró, por ejemplo, un hogar que estaba en una crisis, que no tenía esperanza, como el hogar de Abraham. Cómo restauró a una familia llamada la familia de Noé, los preservó, y luego de ese juicio que vino por causa del pecado, el Señor restauró nuevamente las cosas por el poder de su palabra. Como Dios restauró tantas veces a su nación Israel, pero la nación no quiso entender y hasta hoy no han querido entender. Amén. Así es de que vamos a estar meditando cómo podemos ser restaurados. Pero mientras recibe este mensaje, quiero que usted medite y piense qué áreas de su vida aún necesitan ser restauradas. Porque cuidado, cuando Dios me estaba hablando de esto estos días y me mostraba el texto que vamos a leer a continuación, me hacía entender cómo el enemigo ha logrado sembrar una mentira en el corazón del cristiano. Y es que muchos creen que ya todo está completamente restaurado. Amén. Que solo es repetir la oración de fe, bajar a las aguas
contraer matrimonio y ya, se restauró todo. Pero hermano, el día que usted se bautizó no le pagaron las deudas, ¿o sí? ¿Usted conoce donde bauticen y paguen deudas para yo llevar a los nuevos bautizandos? No, el día que usted se casó no se le quitó el dolor quizás que tenía. Entonces se casó, dio un paso de obediencia, pero sigue una parte del cuerpo afectada que necesita restauración. Amén. El día que usted repitió la oración de fe, gloria a Dios por eso, porque aceptamos que Cristo es nuestro Señor, porque lo invitamos a nuestro corazón, pero muchos de los familiares todavía están apartados y perdidos. Necesitamos una restauración generacional. ¿Cuántos dicen amén? Otros necesitan una restauración económica porque están más endeudados que, mejor dicho, amén. Otros necesitan una restauración conyugal porque están divididos, separados, divorciados. Otros necesitan una restauración psicológica, espiritual también, porque están completamente perdidos. Amén. Pero se ha vendido la idea, repite esta oración y aplíquese este aceite y ya todo cambió. Y dice, amén, todo cambió, pero llega a la casa y la cena está en desorden. Llega a la casa y la nevera está como el Polo Norte, solo hielo. No hay nada. Entonces dice, necesito una restauración. Por eso los que compran esa idea de que solo es repetir una oración, de que solo es asistir a un lugar y no comienza un proceso de restauración, un día se cansa. Un día el ánimo se le acaba. Amén. Debemos de entender que la vida cristiana es un proceso de restauración, de regeneración, de transformación, hasta que lleguemos a la imagen, a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Amén. Así es de que no se vaya a dejar susurrar al oído del enemigo. Eso no es para usted. Usted ya está restaurado. Amén. Gloria a Dios porque hemos avanzado. Y desde el día que le dijimos a Cristo que sí, comenzaron los procesos. Pero hay áreas donde aún nos falta restauración. Entonces, restaurados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Ageo, Antiguo Testamento. Ageo, capítulo 1. Gloria a Dios. Ageo lo encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento, después de Sofonías, amén, y antes de Zacarías, el libro de Ageo. Si lo encontró, es uno de los profetas menores, son 2 hojitas nomás, o hoja y media, por eso a veces se complica un poco, pero si usted lee el Antiguo Testamento va a recordar dónde está el libro de Ageo, y ahí en la pantalla lo va a encontrar también. Amén. Dice, exhortación a edificar el templo. En el 2º año del rey Darío, en el mes 6º, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa,
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén y amén. Este texto nos muestra que aunque el libro sea pequeño y aunque sea un profeta pequeño, si la palabra viene de parte de Dios, pueden suceder grandes cosas, grandes milagros, grandes respuestas. Reitero, usted va a buscar el libro de Ageo y es hoja y media nomás escrita. Amén. Pero hay una enseñanza poderosa. Es un hombre que Dios usó para restaurar, para llevar la palabra de restauración a la nación de Israel después del cautiverio, después del exilio. Y es que así como Israel en este tiempo, nosotros necesitamos restauración. Mire, hermano, muchos están como estaba Israel en ese entonces. Sí, ya habían salido del exilio, pero estaban allí en Jerusalén en una condición muy difícil. Sí, estaban sembrando, sembraban mucho, pero recogían poco. Trabajaban arduamente, pero no sucedía nada. Comían y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Se vestían y no se calentaban. Y muchos recibían el jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir? Se les desaparece la quincena a la media hora. Se les desaparece la bendición, hermano, en el día siguiente ya no hay rastro de bendición. Si es el caso de su economía, de su salud, de su hogar, se le desaparece, el amor aparece y desaparece como el rayo fugaz. Un día dice te amo y eres mi vida y eres, mejor dicho, pero los otros días hay ofensas, hay peleas. Necesitas una restauración en tus sentimientos. Restaurar es volver al estado original. Amén. Entonces, el pueblo estaba en una condición difícil. Ya Dios había permitido que regresaran del exilio. Y estaban empeñados en trabajar, en sembrar, en hacer mil cosas. En buscar mucho, pero hallaban poco. En ahorrar. ¿Ha visto gente que no se come, hermano, un pan por ahorrar? Y después váyase cuenta y nada, está pelado y tiene hambre. Entonces no le sirvió, porque dice el texto: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. O sea que Dios estaba en el asunto. Usted sabía que muchas de las situaciones que pasamos no siempre es el diablo. El diablo aprovecha la situación, pero no siempre es el diablo. Dios muchas veces está en el asunto.
Dios muchas veces permite la crisis. Dios muchas veces permite el momento difícil de adversidad para que a través de esa situación nos podamos acercar y le podamos buscar con la intención de restaurarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Siempre el propósito de Dios es restaurar, es levantar, es bendecir. Pero a veces nos tiene que llevar hasta la crisis, hasta la calamidad, hasta, mejor dicho, para que lo podamos entender. Yo le digo, al igual que Israel en aquel tiempo, hoy nosotros necesitamos urgentemente ser restaurados por la palabra de Dios. Diga, Señor, necesito una restauración urgentemente en mi vida y en mi casa. Hermano, basta ya el tiempo para idealizarnos de que todo está bien, cuando las cosas no están bien. Sí, una cosa es que tenemos que tener fe y tenemos que creer que las cosas van a estar mejor. Pero yo tengo que mirar, esto no está bien. Tengo que restaurar esta área. Amén. Porque me acomodo ahí. Me acomodo ahí. Y no hay una solución. ¿A cuántos se les ha roto alguna vez una teja? Y hay una gotera. ¿Qué hace usted inmediatamente? La estrategia, el chicle. Es el chicle. Un tarrito, cuelga allá un pocillito. Hermano, y ese pocillo le sale barba ahí. Y dice, eso yo arreglo mañana. Y ese pocillo le sale barba y nunca arregla. Y ese chicle se queda ahí y lleva años ahí. Porque no nos han enseñado a buscar una restauración, sino a soluciones pasajeras. ¿Sabe por qué nos gustan las soluciones pasajeras? Porque no duelen ni comprometen. ¿Sabe por qué no nos gusta la restauración? La restauración duele. La restauración, hermano, saca lágrimas del alma. La restauración, hermano, Dios mete la mano por allá en ese carácter. ¡Ay, santo! Y siente uno que se va a morir, que no puede más. Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitamos restauración? Amén. Ese es el primer paso. Si usted si usted piensa que todo está bien, bueno, como dicen los muchachos, apague y nos vamos. No hay que hacer. Y ellos pensaban que no necesitaban. Alguien dice, no, es que yo soy el pueblo de Dios. ¿Yo qué restauración voy a necesitar? Otro dice, si Cristo murió para que yo fuese rico, pero no le alcanza ni a ser pobre. Y no entiende que necesita someterse a un proceso de restauración, de regeneración, de transformación. Amén. Donde aunque duela y aunque sea difícil, vamos a ver la gloria de Dios. Necesitamos urgentemente ser restaurados por la palabra de Dios, pues debido a nuestro pecado y desobediencia, muchas veces tenemos que sufrir la cautividad, el quebrantamiento y la pérdida. Amén. Por el pecado. Israel lo vivió muchas veces. Amén. Israel tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado y ser llevado cautivo. Quizás usted y yo no hemos sabido y quizás Dios en su misericordia no permita saber qué es eso. Amén. Bueno, quizás hay algún hermano de otro país, sea Venezuela, sea Perú, sea un país de África, sea un país de Europa, que diga, no, es que me tocó venirme, pero una cosa es que a usted le toque venirse, otra cosa es que lo traigan a las malas. Amén. Y que lo esclavicen y que lo usen como un animal de carga, como un esclavo. Eso es otra cosa. Israel tuvo que vivir y sufrir la cautividad, el quebrantamiento, llorar hasta más no poder, ver a sus hijos, a sus hijas ser abusados, ser esclavos, ser escarnecidos, nacer en esclavitud y morir en esclavitud. Y aún la pérdida.
Dios tenga misericordia de nosotros, pero qué tal que de un momento a otro todo lo que usted ha ahorrado, todos los proyectos se queden en nada porque llegó alguien y lo único que queda es la persona cautiva. Eso debe ser terrible, una pérdida terrible. Perder la paz, perder el gozo, perder la libertad, perder la economía, perder la familia. Eso vivía el pueblo por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la maldad. El pueblo de Israel, hermanos, es un ejemplo de cómo el Señor, por medio de su palabra, puede restaurar todo aquello que está en crisis. Te pregunto nuevamente, ¿qué área de tu vida está para restaurar? ¿Tu relación de pareja está para restaurar? O usted dice, no, hay amor, hay confianza, hay besos, hay caricias, hay chocolates, hay de todo. Mejor dicho, estamos en nuestra mejor temporada. Gloria a Dios. Pero ¿cómo está la nevera? ¿Cómo está la alacena? También, pastor, eso está, mejor dicho, yo no tengo nevera, tengo un Fruver en la casa. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? Ahí ya se complica un poco. Porque quizás como el pueblo de Israel, ellos se habían enfocado en lo material, en conseguir casa, carro y beca y vaca. Pero habían descuidado el templo. Llegaron y restauraron todo menos el templo de Dios, imagínense. Llegaron y restauraron todo menos el templo de aquel que los había hecho libres después de 70 años. Llega a la iglesia y le dicen, aquí va a prosperar, y aquí va a conseguir plata, y aquí fue a hacer los millones, y le enfocan por esa área. Y es verdad, Dios nos bendice. ¿Y cuántos llegamos arruinados, endeudados, en miseria, y Dios nos ha estado bendiciendo? Pero ese no es la prioridad. Amén. Esa no es la prioridad. Pero ellos llegaron, fue a sembrar y a construir casas y a decorar casas. El Señor les dijo que sus casas están muy artesonadas, muy bonitas, pero mi casa está desierta. Por eso se detuvo la lluvia. Por eso cerré los cielos. En el libro de Joel dice, por eso envié mi gran ejército, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón, y los herí. Amén. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué pasaba eso? Porque en una área estaban bien y se ha vendido la idea de que si está bien económicamente, todo está bien. Mentiras. De que si está bien intelectualmente, todo está bien. Mentiras. En la vida con Dios, en la vida cristiana, tenemos que apuntarle a un equilibrio. ¿Cuántos están de acuerdo? A que todas nuestras áreas estén en un proceso de restauración y haya bendición abundante. Amén. Entonces el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo, aunque estaban en la peor crisis, Dios, por medio de su palabra, puede restaurar todas las cosas. Dice la Biblia que en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. ¿Vino qué? Palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan restauración en algún área? ¿Sabe qué es lo que necesita usted? Palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que necesita? Leer la Biblia, venir al seminario, venir al discipulado, venir al culto y estar atento, porque por uno de esos mensajes esa área va a recibir vida y va a comenzar un tiempo de restauración. Amén. Pero hermanos, recibimos muchas cosas y buscamos muchas cosas, menos la poderosa palabra del Señor. Y es que el pueblo de Israel, hermano, había vivido unas experiencias terribles.
Vaya conmigo para entender un poco el contexto y que usted pueda ubicarse en el contexto, entender lo que le pasó al pueblo de Israel. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas 36 y el verso 17 en adelante. Dice: cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Escuche. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, escuche eso, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios había dado una palabra y el pueblo no le creyó. Habló por Jeremías, habló por otros profetas, que el pueblo se volviera a Dios, que buscara de Dios, que se arrepintiera de sus malos caminos. El pueblo no quiso. Entonces dice: para que se cumpliera. Lo perdieron todo. Mire, hay personas que tienen que perderlo todo para entender que necesitan ser restaurados, que necesitan volverse a Dios. Y esto comenzó con la invasión de Nabucodonosor. Recuerda a ese rey babilónico que el Señor usó para tratar a su pueblo. Dice la Biblia que lo primero que hizo fue sitiar a Jerusalén aproximadamente por 2 años. Estaba afuera. ¿A cuántos el enemigo los ha estado sitiando? Y dice: no pasa nada. Eso, como la sangre de Cristo tiene poder. Y como yo tengo el Salmo 91, y como el pastor ora por mí, eso no pasa nada. Y el enemigo estaba rondando y sitiando, pero dice que después avanzó y que Nabucodonosor invadió a Jerusalén, a Judá, y destruyó el templo. ¿Sabe qué hace el enemigo para poderle hacer daño? Destruye tu comunión con Dios, destruye tu vida de oración, destruye tu vida de ayuno, destruye tu vida devocional, destruye tu vida congregacional y después de eso hace fiesta. Por eso nunca te dejes robar la bendición de adorar a Dios. Nunca comprometas tus compromisos con Dios por otras cosas, por buenas que parezcan. Amén. Pero ellos se descuidaron y Nabucodonosor los invadió, luego destruyó el templo y luego los llevó cautivos a Babilonia. Eso sucedió en el año 586 antes de Cristo. Amén. Fueron llevados cautivos toda la nación. Muchos murieron y los que no murieron, dice, los que se salvaron de la espada, fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Hermano amado, y vino un juicio de Dios, vino un trato de Dios. ¿Será que alguien está siendo tratado por Dios para que se humille? El pueblo no se quería humillar y lo impresionante es que fueron llevados allá por arrogantes, por pecadores, por idólatras. Y duraron 70 años, toda una generación, y luego que regresaron tenían la misma situación. Hay personas que Dios permite un trato tremendo y va y pasa ese trato y cuando regresa sigue con las mismas manías, sigue con el mismo orgullo, sigue con la misma altivez. Eso no puede ser así, mis amados hermanos. Amén. Pero después de cumplirse los 70 años, Dios, por su misericordia, permitió que el pueblo volviera a Jerusalén. ¿Sabe para qué? Para restaurarlos,
a través de su palabra. 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud. Hermano, a nosotros nos falta el arroz para un día y sentimos que estamos, mejor dicho, pasando las tribulaciones de Israel. No, ellos duraron 70 años, hermano, esperando el juicio, viviendo el juicio, viendo cómo la nación, el reino de Babilonia crecía, pero cómo abusaban de ellos. Y eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos están en esa condición? Quizás alguien al que Dios permita que llegue este mensaje por medio de las redes sociales fue un predicador, fue un pastor, fue una intercesora, fue un salmista, pero dio lugar al pecado. Y el enemigo lo agarró y lo llevó cautivo. Ahora, en lugar de estar en un altar, administra un prostíbulo. En lugar de estar en un parque predicando la palabra, está en una esquina ofreciendo su cuerpo. Amén. Pero aunque haya tocado fondo y esté en la situación más difícil, los juicios de Dios, Él tiene misericordia. Amén. Y pasaron los 70 años y luego de los 70 años, Dios usó a un mismo rey de allá, a un rey que no era del pueblo de Dios. Dios lo usó para dar un decreto. Lea conmigo ahí en el mismo texto que estamos, en Crónicas 36, el verso 22 y el 23. Amén. Yo te digo, amigo que nos escucha por las redes sociales, hermano o amigo que está acá y que se siente que ya no hay nada más, que nadie lo puede levantar de ahí. Hay un Dios en los cielos todopoderoso que puede restaurar tu casa, tu familia, tu salud, tu economía. Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y después de estar en cautividad, hermano, después de no tener esperanza, mire lo que dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, no era de Israel, era el rey del pueblo enemigo, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba, ¿a qué? A edificar la casa. Aleluya. Amén. A veces cuando no hay esperanza, cuando el juicio de Dios ya me tomó por completo, cuando el diablo aprovechó y me esclavizó al máximo, se cumple la palabra de Dios que le dijo a tus padres, que le dijo al tío, a la abuela, al padrino, que le dijo: yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar, yo los voy a prosperar, yo los voy a bendecir. Y así como había salido una palabra de juicio, también Dios por boca de Jeremías había dicho: pero cuando se cumplan los 70 años, he aquí que los voy a regresar a Jerusalén y serán restaurados y serán bendecidos. Amén. Así es de que, hermano, aprendamos algo que no es fácil discernir ni digerir, pero tenemos que hacerlo. No te desanimes más por esa hija, por ese hijo que está lejos. Amén, porque ellos están bajo una promesa de Dios. Y si Dios tiene que tocar el corazón del mismo diablo y del que sea para que lo suelte, Dios lo va a hacer. Tocó el corazón de Ciro, el persa, y dijo: fue Dios el que me mandó a construirle casa. Así es de que no hay nadie más idóneo para construirle casa al Dios de Israel que los israelitas. Así es de que me da el favor y se van y llevan todo lo que es de ustedes. Amén. Uno de estos días va a llegar su hijo, su esposa, su cónyuge. Va a llegar ese familiar que ha estado lejos, cautivo, en brujería, en pecado, en maldad. Va a llegar para ser restaurado por el poder de Dios. Amén. Tenemos que creerlo, tenemos que declararlo, porque la palabra de Dios lo dice. Y esta situación es tan seria que el libro
de Crónicas termina con el decreto de Ciro y el libro de Esdras, ¿con qué comienza? ¿Tiene ahí la Biblia? Lea Esdras capítulo 1, verso 1, a ver qué dice. ¿Qué dice? El decreto de Ciro, o sea que es algo muy importante, porque el mismo texto, con el mismo texto, termina Crónicas y comienza Esdras. Y aparte de eso lo encuentra en segundo de Crónicas, en segundo de Reyes, perdón, capítulo 25, en Jeremías 39 y en Jeremías 52. Es algo serio la restauración. Amén. Yo te digo sin temor a equivocarme, Dios te quiere restaurar. Y Dios quiere restaurar esas áreas que has estado relegando, que has estado maquillando, que has estado ocultando para que nadie se dé cuenta. Ese corazón marchito, ese corazón vacío, esas debilidades internas con las cuales luchas cada día y lloras amargamente debajo de tus cobijas. Dios tiene un propósito de restauración. Y Dios va a llegar hasta ese momento, hasta ese lugar y va a transformar las cosas. Aleluya. Amén. Entonces, después de esos 70 años, se cumplió la palabra del Señor. Amén. Allá usó a Jeremías. Yo no sé a quién usó Dios un día para decirte que Dios te iba a bendecir, que Dios te iba a prosperar, pero que si no hacías como Dios, entonces ibas a ir a la cautividad. Y a muchos se les ha cumplido. Esta tarde fui a hacer una visita y estuve orando por esa familia y pidiendo una palabra a Dios, y Dios me dio una palabra. Y yo iba a la fija, sabía que era una palabra de parte de Dios, a la fija. Y llegué y compartí la palabra, y mientras compartía, esa mujer no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Y le dije, cuando terminé de compartir, ¿tiene algo que decir? Dijo, pastor, con esta es la 4ª vez que Dios me habla el mismo texto, las mismas palabras. Amén. Pero está en un proceso de restauración. Hermano amado, es a través de la palabra que Dios nos restaura. Es por medio de la poderosa palabra que tu hogar, que tu vida va a ser transformado en una grande bendición. No le crea más a los argumentos, no le crea más al enemigo, creámosle a Dios y permitamos que ese proceso, algunos le huyen al proceso, algunos le tienen miedo y dicen, no, eso duele mucho. Yo conozco a unos que eso no hacían sino orar y ayunar y no pasaba nada. Claro, el proceso cuesta, el proceso duele, pero si Dios ha dicho que va a salvar los tuyos, los va a salvar. Pero si Dios dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Pero si Dios dijo que te iba a visitar con poder, te va a visitar con poder. Porque Dios no miente. Amén. Y Dios no promete y después se le olvida. A Dios no se le olvida nada. Amén. Entonces Dios envió al profeta Ageo con una palabra de restauración. Amén. Le voy a dar una guianza de oración. Al que quizás dice, es que yo ya no tengo por qué orar. Es que yo no sé ni siquiera qué orar. Entonces le voy a regalar una forma de oración. Usted va a orar y le va a decir, Señor, envía a mi vida una palabra de restauración. Ya muy puntual, si es tu economía, va a orar, pero no solo una vez, y si no pasó nada a las 2 horas, entonces no vuelve a orar. Si usted reconoce hoy que necesita una restauración conyugal, a partir de esta noche, después de que se acabe el culto, se va a arrodillar antes de acostarse y va a decir, Señor, desde hoy voy a comenzar a orar. Envía una palabra de restauración conyugal. Amén. Porque recuerde, es la palabra. Hermano, busca al psicólogo, busca al psiquiatra, busca al brujo, busca al tegua, busca al compadre, busca a todo el mundo para que le restaure. Ahí no hay restauración. Ahí no hay. Pero si usted dobla rodilla y dice, Señor, esta noche me dijiste que es por tu palabra que mi relación conyugal va a ser restaurada, entonces dame una palabra, Señor. Muéstrame por tu palabra. Envía al profeta, envía al hombre o la mujer de Dios para que me dé una palabra. ¿Cree que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Dios lo va a hacer.
Amén. Dios lo va a hacer. Y cuando Dios vio, bueno, pero ¿qué pasó? 70 años como que no le sirvieron, porque regresaron y siguieron haciendo lo mismo. Algunos hermanos, no voy a levantar la mano. Yo no he tenido esa experiencia, pero he trabajado con miles que han pasado por esa experiencia. Yo no he tenido la experiencia de descarriarme y volver. No sé qué es eso. Y le ruego a Dios que no lo permita nunca. Si Dios sabe que mañana me voy a descarriar, que hoy me llame a su presencia. Amén. Y ya, no hay problema. Pero algunos sí han tenido que pasar por eso. Pero qué terrible es cuando va al mundo, hermano, como dice la Biblia, se revuelca en el mundo y cuando ya no puede más, a punto de morir, regresa a la iglesia, pero sigue con lo mismo de antes. Israel fue 70 años a un cautiverio y regresaron y con lo mismo. El templo de Dios estaba en ruinas con telarañas, las paredes todo caído. Pero ellos arreglen su casa, atesore su casa, todo, su ropa, sus bienes, sus sembrados. Y Dios los miraba y decía, pero ¿cómo es posible? Que vuelve a la iglesia solamente buscando plata, buscando amor humano, buscando relaciones o conexiones, pero no vuelve a buscar a Dios. El verdadero cristiano, ¿sabe? No es solamente el del domingo por la mañana. El verdadero cristiano es el que ayuna, es el que vigila, es el que se dispone a vivir en santidad, es el que estudia la palabra, es el que tiene una comunión personal con Dios. Ese es el que está en el proceso de la restauración. Pero hermanos, si usted fue cristiano, se apartó y vuelve y sigue con lo mismo, hermanos, se está buscando un juicio peor. Amén. Y yo le digo, Dios no quiere ese juicio para usted. Pero si Dios lo tiene que permitir, lo permite. Amén. Si Dios lo tiene que permitir, lo permite. Porque lo primero que tengo que hacer después de regresar de un cautiverio, de haberme apartado, de haberme descarriado, de haber, hecho lo malo, es reconciliarme con Dios, es edificar el altar de Dios en mi vida. ¿Sabe cuál es? Mi corazón. Amén. Y de ahí en adelante lo que Dios dé y lo que Dios provea, gloria a Dios. Pero hermano, estamos en una generación, y para nadie es un secreto esto, una generación materialista. Que el todo es que usted tenga casa, que tenga carro, que tenga profesionalidad, pero no tiene comunión con Dios. Necesita una restauración. Israel necesitaba urgente una restauración, pero ellos estaban esperando que las cosechas dieran más y Dios dijo nada, siembran mucho y recogen poco. Amén. Y sí, se están ganando un jornal, pero se les desaparece al otro día en saco roto. Amén. No tienen nada, no les va a alcanzar hasta que no entiendan que tienen que volverse a la comunión, que tienen que restaurar mi templo, que tienen que tener comunión conmigo. Y ahí en el templo es donde se engendran los milagros, los prodigios, las provisiones, las ideas, las estrategias para poder crecer en todas las demás áreas. Amén. ¿Cuántos vamos a ser restaurados por Dios? Amén. Entonces usted va a orar, Señor. Y si es por un hijo, dígale, Señor, envía una palabra de restauración a mi hijo o a mi hija. Envíala, Señor. Envía a quien debas enviar, Señor. Con una palabra de Dios transforma la vida del ser humano para siempre. Amén. El hermano Deiner envía audios y son una bendición. Es palabra de Dios. ¿Cuántas personas son edificadas, son estremecidas con un audio, con una palabra de parte de Dios? Deje de enviar TikTok y deje de enviar un poco de basura que no sirve y envíe palabra de Dios. Deje de compartir lo que no sirve, deje de entrar a las páginas que no sirve y entre a un estudio bíblico y entre a un lugar donde haya palabra viva para que se active el poder de Dios. Hermano, el que vive en la palabra vive en otro nivel. Vive en un nivel de fe, de milagros, vive en un nivel de proyección. Pero el que no tiene palabra, hermano, no tiene nada.
Amén. Es tan importante el poder de la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te doy las tendrás como frontal entre tus ojos, acá en la mente. Las repetirás cuando te acuestes, cuando te levantes, las hablarás cuando vayas por el camino. Esas palabras que yo te doy las escribirás en los postes y en tus puertas, porque es una palabra que tiene poder. Amén. Amén. Pero hermano, ¿cuán lejos estamos de la palabra? Y reitero, estamos buscando restauración donde nunca la vamos a encontrar. Dice: no, hermano, yo desde que Dios me dé 3 trabajos, hoy dice: yo me voy para Estados Unidos a hacer dólares. Y ahorita Dios levantó allá a ese Ciro. Y ese Ciro está sacando gente, está barriendo, es con todo. No crea que eso es que a Dios se le salió de las manos. Dios está en ese asunto. Amén. Porque la gente escapaba de acá para ir a hacer plata. Solamente ese era el propósito. Ir a hacer plata. Amén. Como la pulguita en el perro. La pulguita en el perro va solamente a comer sangre, no le hace un favor al perro. Amén. Va a desangrar al pobre animal. Y Dios dijo: voy a levantarles a un Ciro. Ese mono grande que tiene un carácter, mejor dicho, como pocos. Terrible. Así eran esos reyes. Así era Nabucodonosor cuando se atrevió a ir a conquistar a Jerusalén. Así era Ciro, así era Darío, los persas. Y Dios los levantaba. Amén. Para que el pueblo entendiera que necesitaban ser restaurados por Dios. Amén. Y tenían que ir a sufrir. Entonces, amada iglesia, yo le quiero animar, yo le quiero exhortar, yo le quiero, como usted lo vea, desafiar de parte del Señor para que nos levantemos y reconozcamos: Señor, sí, mis hijos, mi vida, mi ministerio, Señor, el que tú me has dado, necesita restauración. Vivo en una monotonía, mi oración es cualquiera, cuando me queda tiempo, no te estoy dando el lugar que corresponde. El Señor le dijo: este pueblo dice, ellos pensaban que Dios no escuchaba. Este pueblo dice: aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Algunos dicen, todavía dicen eso, esto sucedió hace miles de años. Pero algunos dicen: no, yo todavía no siento servir. Entonces, ¿qué siente? Siento hacer plata. Siento viajar. Sí. Siento es conseguir y guardar y atesorar. Y Dios dijo: este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo para que la casa de Jehová sea restaurada. ¿Quién dijo que no es el tiempo de buscar de Dios, de orar, de santificarnos? Amén, de servir, de esforzarnos por Dios, por las cosas de Dios, que está lloviendo, que llegué cansado del trabajo. Vamos a orar. Amén. Que quizás me tocó madrugar, pero alcanzo a pegar la carrera a la oración a las 7. Voy a orar, que me toca luchar con esas cobijas para quitármelas de encima. Le lucho, pero acá estoy en la presencia de Dios. Amén. No, si amén no sale ni con anzuelo, hermano. Y como el pueblo pensaba eso, escuche. Entonces, dice el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. 7 veces se repite esa misma frase en este capítulo. Vino palabra de Jehová. Amén. Vino palabra de Dios. Vino esa palabra de Dios. Y les dijo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Sabe qué es una casa artesonada? Es la comodidad. Hoy día estamos en una generación que busca la comodidad en todo. Amén, en todo. Todo cómodo. Todo fácil. Amén, todo rápido. No quiere que le cueste nada. Y Dios levanta estas bellezas de las EPS. Usted va por un examen y le dice: listo, está para el 20 de agosto. Para el 20
¿Para qué es ese tiempo? Pero ¿por qué, Señor, si yo oré? El Señor le está diciendo, pues siga orando, estos quizás cuando vaya al examen ya yo lo sané. Amén. Pero en lugar de sanar se pone a quejarse todos estos 3 o 4 meses, ¿sí? Y a pelear contra el uno y contra el otro y a echar culpas y a buscar, se enferma más. Cuando llegue le dicen, no, usted necesita otro examen, está para noviembre. Y se le acaba el año y no le sacan el examen. ¿Sí pasa eso o no? Eso suele suceder. Entonces Dios le dijo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en la comodidad. Y esta casa está desierta. Quiero terminar con esto. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Es un manantial de aguas vivas o es un desierto candente? Es un gozo adorar, usted levanta las manos o dobla rodillas o se mete ahí en la presencia de Dios, pero no, eso es un deleite, no quiere salir de ahí. O dicen, no, pero es que otra vez culto, otra vez orar, ahora que evangelismo. Y después van a venir otras actividades. No, yo no puedo con tanto. ¿Sabe por qué? Porque la vida espiritual es un desierto y en un desierto nadie quiere estar. Amén. En un desierto nadie puede sobrevivir. En un desierto hay muerte, hay peligro. Pero cuando la vida con Dios es un manantial, hermano, aunque esté en medio de la crisis más terrible, está cantando salmos y está diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y está diciendo, aquel que me prometió es fiel y Él lo hará. Dios me bendecirá. Y dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Llévese ese versículo 5 y medite esta noche y medite estos días. Medite bien sobre sus caminos. ¿A qué le está dando la prioridad en su vida? Amén. A los hijos, gloria a Dios por nuestros hijos, pero primero que nuestros hijos está nuestro Dios. Tenga razón que estamos como estamos. Porque ha hecho de su hijo un Dios o de su hija, ahí están los 2 hijos míos. Pero no son dioses, son hijos. Amén. Y a ellos se les ha enseñado y se les ha levantado. Primero está Dios. Primero es Dios. El trabajo, gloria a Dios por el trabajo, pero primero está Dios. El trabajo que no te deja venir a buscar de Dios, ese trabajo no viene de Dios. Córtalo. Amén. Cuesta decir amén. Y yo se lo digo con respeto y con autoridad porque tuve que cortar trabajos y renunciar a buenas ofertas laborales porque me decían es de domingo a domingo y es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No podía asistir ni a oración, ni a ayuno, ni a nada. Entonces no me sirve. No me sirve. Porque de nada sirve llenar mis bolsillos y vaciar mi corazón. De nada sirve. El negocio no es para cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es de que lo felicito por estar en esta noche. Ojalá siga adelante, no vaya a dejar de trabajar. No le estoy diciendo que no trabaje, tiene que trabajar, pero la prioridad es Dios. Usted no depende de su empresa, de su gobierno, ni de su marido. Usted depende de Dios. Jehová es tu marido, Jehová es tu hacedor, dice la palabra. Amén. Así es de que vamos a orar. Y el tema queda en continuará. Amén. Porque dentro de 8 días vamos a mirar el proceso, los tiempos que están ahí en el libro de Ageo. ¿Qué tiempos tuvo que vivir Israel para llegar de esa condición de desierto a una condición de manantial? Después de eso Israel llegó a ser invencible, un reino estable, un reino poderoso. Pero recuerde que estaban muy cómodos en el desierto. Amén. Así es de que vamos a orar y vamos a orar con el último texto que leímos. Medite bien sobre su camino. Colóquese sobre sus pies y medite unos segundos. Cierre los ojitos y no mire a nadie más sino a Dios. Y medite sobre su camino, cómo está su comunión con Dios.
¿Qué área de su vida está para restaurar? No la esconda más, no la obvíe más. No maquille más esa área. Vamos. Dile esta noche a Dios, Dios mío, yo necesito una palabra de restauración para mi vida. Dile, yo necesito una palabra de restauración para el ministerio que me has dado, porque me siento en el desierto. Yo necesito una palabra de restauración en mi economía, Señor. Yo necesito una palabra de restauración. Vamos, reconoce. Si hay algo que a Dios le agrada y le glorifica, es que reconozcamos nuestra necesidad delante de Él. Él nos habla para despertar en nosotros una actitud de dependencia, de humillación. Él nos habla para despertar en nosotros una actitud de reconocimiento. Dile al Señor en esta noche, yo reconozco, Señor, que hay áreas quietas, que hay áreas, Señor, en pedazos, que hay áreas que necesitan una palabra de Dios. Reconócelas hoy delante del Señor. Medita bien sobre tu camino. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Está en el desierto? ¿Cómo está tu comunión con tu familia? Quizás necesitas una restauración familiar porque hay peleas, divisiones, demandas, porque hay contiendas, porque hay celos, porque hay envidias en tu casa. Necesitas una palabra de restauración. Necesitas una palabra de restauración en tu economía, porque hay deudas, porque hay miseria, porque hay ruina, porque hay maldición generacional. Pero viene la palabra de Dios y corta toda maldición. Viene la palabra de Dios y te da la estrategia y la bendición para pagar toda deuda y ser libre para siempre de toda condenación económica. Vamos, reconoce delante de Dios tu casa, tu familia, no sé qué área de tu vida, tu comunión con Dios, tu salud necesita restauración. Basta ya de conformarse con esa enfermedad. Basta ya de cargar una enfermedad por la cual Cristo murió y a la cual Cristo venció. Basta ya de cargar con ese problema psicológico. Si el Señor te puede restaurar, el Señor te puede levantar. Hoy dile, Señor, envía tu palabra. Restaurados por la palabra de Dios. Señor, como restauraste el caos del principio, Señor, como restauraste, Señor, después del diluvio, como restauraste a Israel muchas veces, como restauraste la vida de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, hoy te pedimos que traigas restauración, amado Señor Jesucristo, que traigas restauración, Señor Dios mío, a los hogares, que traigas restauración a los ministerios, que traigas restauración a las vidas, Señor, que se encuentran destruidas, que se encuentran divididas y que se encuentran apartadas, Señor. Que haya poder de Dios para restaurar, Señor Dios mío, y que tu palabra llegue, Señor Dios mío, y haga una obra poderosa, Señor. Esa palabra que viene de ti y que restaura corazones, que restaura economías. Esa palabra que viene de Dios y que restaura comunidades, que restaura iglesias, que restaura ministerios. Esa palabra de Dios que tiene poder para restaurar, hoy la pedimos, hoy la invocamos y hoy te rogamos, Señor, que cada día tu palabra venga a nuestras vidas y haga una obra poderosa. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos por esa palabra de restauración. Dios lo va a hacer. No se le haga raro que esta noche, mañana, usted abra su Biblia y encuentre una palabra de restauración. Encuentre un versículo rema. Amén. No va a poder pasar de ahí, va a derramar lágrimas, va a caer de rodillas y va a decir, Señor, esta era la palabra que necesitaba. Amén. Aleluya. Un segundito. Esta era la palabra que necesitaba. Amén.
Bueno, entonces saludamos a los hermanos de las redes sociales, los amamos, los bendecimos y esperamos que esta palabra obre restauración en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.